Hola, 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 amantes de la aventura y buscadores de la verdad. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo personalmente estoy emocionadísimo por darle inicio a esta maravillosa travesía que nos llevará a través de las fascinantes historias encontradas en las páginas de la palabra de Dios. Esto no es un programa más, esto es Biblia Click, el lugar donde las historias de las escrituras cobran vida, donde podemos descubrir que la Biblia no es un libro aburrido, que la Biblia contiene en sus páginas las más maravillosas historias que alguna vez se haya conocido. Así que ponte cómodo para que puedas disfrutar de este primer episodio de Biblia Click. Sobrenatural. Nadie puede vencerlo. Es absolutamente imposible ganarle en una pelea. Nadie se atreve ni siquiera a discutir con él. Este era el dicho común de los jóvenes de aquel pueblo cada vez que se referían a aquel niño. A su corta edad mostraba una suculenta fuerza que no era normal. A medida que fueron pasando los años, esto se fue cada vez más consolidando, hasta el punto que todos tenían miedo de aquel joven por lo que podía hacer. Su país puso las esperanzas en él. Su familia estaba ansiosa de conocer las maravillas que su hijo, el gran prodigio, iba a realizar. Realmente era algo sobrenatural. Esta frase se repetía mucho, constantemente. Cuando alguien se entera de lo que era aquel joven, no quedan más palabras que decir, es algo sobrenatural. Esta es la historia de Sansón. Querido Dios, gracias por la oportunidad de en tus palabras tener maravillosas historias llenas de aventuras inigualables. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos de tu Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe hacia la verdad. En Jesús, amén. Durante 40 años los israelitas estaban siendo sometidos por un pueblo llamado los filisteos. Por haberse apartado de Dios, la Biblia nos cuenta en Jueces capítulo 13 que sufrieron durante 40 años a manos de aquel pueblo. Pero en medio de toda aquella angustia, comenzó a brillar una esperanza. El libro de Jueces nos cuenta la maravillosa historia de un niño al que se le prometió a sus padres iba a tener una fuerza sobrenatural. Su padre Manoa estaba totalmente perplejo cuando escuchó la noticia de parte de su esposa. Así que comenzó a orar y a orar a Dios para que Él le enviara un ángel que le confirmara aquella noticia. Verdaderamente Dios cumplió su pedido y se le confirmó a Manoa que iba a ser el padre de un niño con super fuerza. Ese niño iba a ser llamado Sansón. Esta historia es común verla en comiquitas, en películas. Es común escucharla de predicadores. Porque realmente Sansón es una persona que no podemos quizás describir o imaginarnos lo impresionantemente fuerte que era Sansón. Cuando vamos a las películas, quizás Marvel presenta algo, un concepto desdibujado, pero parecido y relacionado en el contexto de la fuerza, con lo que muestran a Hulk. Pero lo cierto es que Hulk es un personaje ficticio, es ciencia ficción. Pero Sansón no era un personaje ficticio, no es una historia que nunca sucedió, es una verdad. Dios, por medio de su palabra, nos cuenta que Sansón desde antes de nacer había sido apartado y elegido por él para una misión especial, librar a su pueblo de manos de los enemigos. Así que Sansón fue creciendo con este, pudiéramos llamarlo superpoder, no sé cómo prefieres llamarlo tú, superfuerza o fuerza increíble, no sé. Pero lo cierto es que este superpoder que tenía Sansón, esta fuerza que nadie podía alcanzar, parecía ser la solución. Parecía ser ese
rayo de luz que iba a brillar en medio de toda la oscuridad por la cual vivía el pueblo de Israel. Pero cuando vamos a la Biblia y comenzamos a leer el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, encontramos que la historia de Sansón es un vaivén de experiencias cada vez más complejas de explicar. Lo que comenzó siendo un niño prometido para salvar a su pueblo, se convirtió en un joven con super fuerza, pero con mala cabeza. Un joven que desobedecía a sus padres y tomaba malas decisiones. Si bien es cierto que con su increíble fuerza nadie se atrevía a retarlo, Sansón, en vez de pensar en la liberación de su pueblo, comenzó a usar aquel poder para conquistar chicas. Y cualquiera de los hombres, chicos, jóvenes que esté viendo este video puede decir que haría lo mismo. Porque imagínate en medio de una sociedad donde siempre hay muchachas bonitas, atractivas a la vista de los jóvenes, y que este joven en su adolescencia, en sus quizás 18 años, 20 años, comience a ver que todas aquellas chicas hermosas de su pueblo estaban encantadas de salir con él. Sansón se había convertido en una atracción porque su fuerza majestuosa lo había convertido en esto. Esa fuerza era tanta que su fama llegó a escucharse fuera de las fronteras de Israel. Las filisteas, donde también había mujeres hermosas, comenzaron a escuchar acerca del hombre que tenía una fuerza increíble. Sansón comenzó también a ver con buenos ojos a aquellas mujeres de otro pueblo que adoraban a otro Dios, que tenían otras creencias, que quizás eran pervertidas. Sansón las comenzó a ver con un ojo de amor. O por lo menos eso nos hace creer. Sansón manifiesta su amor al enamorarse de una filistea que lo termina traicionando. Motivo a esto, Sansón prende en fuego, incendia todo un campo que tenían los filisteos. Pero la historia no fue solamente con aquella joven, sino que después se enamoró de otra llamada Dalila. Y quizás esta es la que todos conocemos y podemos repetir de memoria el desenlace de la historia. Sansón, el hombre con superfuerza, comenzó a ser interrogado por aquella bella dama, que todos los días le decía: mi amor, por favor, dame el secreto de tu fuerza. Sansón la visitaba en la mañana y Dalila le decía: mi amor, por favor, dame el secreto de tu superfuerza. Sansón la visitaba en la noche y Dalila le decía: Sansón, mi amor, dame el secreto de tu superfuerza. Y cuando las mujeres comienzan a insistir tanto y el chico gusta de ellas, llega un punto donde termina cediendo, y le terminó sucediendo a Sansón. Sansón normalmente esquivaba la pregunta de Dalila, le mentía, decía cualquier otra cosa para no revelar su secreto. Secreto que la Biblia nos cuenta que estaba en su cabello. Leyendo un libro sobre la historia de Sansón, me encontré que se le comparaba su cabello con la kriptonita con la que se debilitaba a Superman. Si bien Superman es un personaje superhéroe de fantasía que todos conocemos, Superman, en medio de toda su fuerza, tenía una debilidad: la kriptonita. Asimismo, parece ser que las mujeres eran la kriptonita de Sansón. Especialmente Dalila terminó siendo esa kriptonita que terminó debilitando su mente. Sansón terminó contando el secreto de su fuerza. Dicho secreto fue dado al enemigo y el enemigo lo venció. Y allí la historia da el giro más dramático que podemos encontrar. El hombre de la superfuerza, aquel hombre con una fuerza sobrenatural, terminó convirtiéndose en más débil que una oveja. Así lo registra la Biblia. Luego de que se le cortó todo el cabello,
cuando lo despertaron, Sansón no tuvo fuerza para romper las cabullas, para pelear, sino que fue apresado. Se le sacaron los ojos, esos ojos con los que siempre se deleitaba en ver las mujeres hermosas de su pueblo y de los demás pueblos de alrededor. Esos ojos fueron arrancados sin anestesia. Sansón había perdido uno de sus principales sentidos, la fuerza, pero también ya antes había perdido uno mayor, la capacidad de pensar y tomar buenas decisiones. Pero en medio de toda aquella triste escena que nos presenta la Biblia sobre la vida de Sansón, donde se encontraba preso, siendo puesto a trabajar en los molinos como un preso cualquiera de aquel país, Sansón se acordó de quien le había dado su superfuerza, porque al final el cabello de Sansón no era la superfuerza, su fuerza provenía de Dios. Sansón se volvió a Dios y le dijo: Señor, por favor, yo sé que he hecho mal, pero perdóname. Perdóname, Señor, porque reconozco que tomé malas decisiones. Y saben, no fueron malas, fueron malísimas las decisiones que tomó Sansón. Pero Dios mostró su amor perdonando a aquel hombre que antes había tenido superfuerza. La historia termina con otro drama, giro en la trama dantesco. Sansón, amarrado entre dos columnas principales del templo pagano de los filisteos, termina recuperando su superfuerza y termina derribando aquellos dos muros, aquellas dos columnas, y termina el templo de los filisteos cayendo encima de ellos, muriendo una gran cantidad de filisteos que estaban allí burlándose de Sansón, pero también muriendo Sansón con ellos. Quizás tú puedas decir: Sansón sacrificó su vida para salvar a su pueblo de sus enemigos. Pero la verdad era que Dios tenía un plan mayor para Sansón. El plan de Dios no era que Sansón muriera amarrado a dos postes de un templo pagano. El plan de Dios era que Sansón fuera ese libertador que necesitaba Israel en ese momento. Pero sus malas decisiones terminaron desviándolo de su principal objetivo. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros. Para los chicos que me escuchan, hay una historia palpable, moderna de hoy, que nos puede ilustrar muy bien lo que fueron las malas decisiones de Sansón. En Brasil se formó en la cantera del Santos, equipo de fútbol brasileño, un jugador impresionante. Los técnicos que lo veían desde que era un niño comenzaron a imaginarse el prometedor futuro de aquel joven. Se imaginaron ganando la Copa Mundial de la mano de Neymar Jr. Neymar se había convertido en una estrella rápidamente. Sus actuaciones deslumbraban el mundo entero, siendo el único en jugar en el fútbol sudamericano que quedó dentro de los 10 mejores para el Balón de Oro. Aún así, la vida de Neymar dio un giro inesperado, porque aquel chico talentoso, aquel chico que tenía todo para triunfar y convertirse en uno o el mejor jugador de toda la historia del fútbol, cuando analizamos que ya está haciendo el final de su carrera, vemos cómo las actividades extradeportivas terminaron dañando lo que podía ser una de las carreras más grandes de la historia del fútbol. Neymar ya no está en los mejores equipos del mundo. Neymar no terminó convirtiéndose en uno de los mayores goleadores del mundo. No terminó ganando el Balón de Oro, la distinción más grande para un futbolista a nivel individual. Tampoco ganó el Mundial con Brasil, la distinción o el torneo más grande para cualquier país que juega fútbol. Solamente ganó una sola Champions League, el torneo más importante de clubes del mundo. Y quizás algunos puedan decir que aún así nadie tenía el talento de Neymar, o muy pocos tenían tanto talento como Neymar. Pero sus malas decisiones terminaron llevándolo a no alcanzar el objetivo para el cual prometía. Aquel sueño
que todos tenían al ver a ese chico de 13, 14 años jugar de una manera impresionante, terminó siendo frustrado al ver que aquel joven, cuando se convirtió en adulto, no fue un futbolista ejemplar en su ámbito extradeportivo. Esto es semejante a lo que sucedió con Sansón. No terminó cumpliendo las expectativas que tenían sus padres para él. Y quizás tú puedes decir, pero ¿qué importa las expectativas que los demás tengan sobre mí? Esta es mi vida. Pero sabes, si Sansón hubiera seguido el plan que Dios tenía para él, su vida hubiera sido mejor. Hubiera tenido una vida más larga. Hubiera cumplido el propósito de Dios para él, de librar constantemente a su pueblo. Pero ya Sansón murió. Neymar sigue siendo futbolista, jugando quizás en un equipo de menos prestigio o en una liga de menor nivel, pero Neymar siguió su vida, ganando muchos millones. Esas fueron sus decisiones y eso marcó su destino. Pero la pregunta es para ti y para mí en esta mañana. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? ¿Nos están llevando a un buen destino o nos están llevando al fracaso? Cada día tenemos que decidir por cosas. Tenemos que tomar decisiones pequeñas o grandes, pero tenemos que decidir. Dios te pregunta hoy, querido hijo, ¿estás decidiendo por la vida? Querido hijo, ¿estás tomando en cuenta el plan glorioso que tengo para ti? ¿O te estás dejando seducir por los placeres del mundo y alejándote cada vez más de él? Yo no sé cuál sea tu respuesta, pero debemos reflexionar sobre esto. ¿Realmente queremos que se vea frustrada la maravillosa vida que Dios planeó para nosotros? ¿Queremos terminar teniendo una vida truncada por nuestras malas decisiones, por las consecuencias de haber decidido mal, tal como le sucedió a Sansón? ¿O queremos cumplir ese propósito maravilloso? Planes que ni tú ni yo podemos imaginar lo buenos que son. Si tú tienes planes buenos para tu vida, déjame decirte que Dios tiene planes aún mejores. Así que me gustaría finalizar este programa diciéndote, querido amigo, querido hermano, querido compañero en esta aventura bíblica, en las decisiones a partir de hoy, evaluemos, ¿estoy decidiendo para bien o estoy decidiendo para mal? ¿Estoy siendo un Sansón, desperdiciando mi potencial en cualquier otra cosa que no me lleva a la vida, sino que me lleva a la destrucción? ¿O estoy aprovechando aquellos dones, talentos que tengo para ponerlo a la mano de Dios, para ponerlo a la disposición de Dios, para usarlo para el bienestar tanto del mundo como de Dios, pero también personal? Porque cuando tomamos buenas decisiones, el mayor beneficiado somos nosotros. Así culminamos el día de hoy. Quiero invitarte a escuchar esta hermosa canción con la cual terminamos este primer programa de Biblia Click, invitándote para que el próximo domingo nos acompañes en nuestro segundo episodio en esta aventura fascinante que son las Sagradas Escrituras. Sé que muchas veces vives con un pasado presente que no te deja avanzar. Mucho vienen los recuerdos de un amor que estuvo ausente o de algo que hiciste mal. Pensar en lo que no hiciste o que pudo haber sido diferente si hubieses escogido mejor. Quizá el ayer hoy te impide dormir. Pensar de más no te deja cerrar la cicatriz. Pero Jesús te quiere consolar, diciendo trae tus cargas que yo las quiero cargar.
pasado quedará. Sé lo mucho que nos cuesta pensar que lo que acontezca para nuestro bien será. Nos herimos con la culpa y con el peso de un pasado que no se puede cambiar. Sé lo mucho que nos duele recordar y darle vueltas a tus traumas y mirar siempre en la misma dirección. Quizá el ayer hoy te impide dormir. Pensar de más no te deja cerrar la cicatriz. Pero Jesús te quiere consolar, diciendo trae tus cargas que yo las quiero cargar. Lo que viviste ya es pasado y en el pasado quedará. Quizá el ayer hoy te impide dormir. Pensar de más no te deja cerrar la cicatriz.